Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Somos los de la Unión y hoy estamos en la casa de una escritora multipremiada, miembro de la UNIAD, que ha tenido una incursión importante dentro del periodismo y también ha estado laborando en diversos medios. Estuvo recientemente de cumpleaños, a ese tema también nos acercaremos. ¿Quién es la escritora? Yo le propongo que la descubra en los siguientes minutos. Y es todo un placer para nuestro programa recibir a María Elena Llana. Bienvenida a nuestro espacio. Digamos que entrando a su casa, pero gracias también por recibirnos porque somos nosotros los que estamos acá. Bueno, encantada de su casa. Muchísimas gracias. María Elena, queremos referirnos a muchísimos temas porque usted tiene una historia muy rica que tiene que ver con fundación de la UP, también en las cercanías de la Constitución de la UNIAD. Hablemos de esos momentos fundacionales. ¿Qué recuerda? Tuve el placer, ¿no?, generacionalmente, de pertenecer a la refundación de los medios audiovisuales porque al producirse la intervención de CMQ fui llamada para trabajar allí en el noticiero de televisión, después en Radio Reloj y ya después me quedé como libretista. Hablemos de eso, de sus inicios en la radio, sobre todo en esa etapa que está marcada por la transición, cambios de puntos de vista, cambios en las maneras de hacer, en las rutinas hasta ese momento. Mira, para mí fue el comienzo ya de mi vida profesional, porque mi primer trabajo fue en el periódico Revolución, prensa plana. Gregorio Ortega, que era un excelente periodista, él era abogado también, y bueno, ya una persona conocida, con prestigio, lo conocí allí en la redacción de Revolución, que consta, yo era la única mujer que trabajaba allí, era el horario de la noche, yo era la única periodista mujer. Entonces, cuando se interviene los medios, o sea, la CMQ, que era el máster aquí de la radiodifusión, él me pide que vaya para allá. Yo ya estaba trabajando, ya en ese momento estaba trabajando en el periódico La Tarde, que era la edición vespertina de Revolución. Entonces, bueno, Revolución fue el primer periódico fundado, creado por la Revolución, que venía de la clandestinidad, era una octavilla y ya ahí pasó a ser un periódico. Entonces, bueno, empecé en la radio, en el noticiero, sin dejar el periódico, en el noticiero de televisión. Estuve ahí unos meses y entonces empieza la campaña de alfabetización y yo la cubrí completa. Yo cubría la campaña de alfabetización y los discursos de Fidel, pero no yendo a donde él iba, desde mi casa, cogiendo lo que él decía, la idea, para poder dar una síntesis y salir a tiempo, porque si él hablaba hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, ningún órgano de prensa podía esperar aquello y salir tarde. Entonces, y ahí ya terminé allí la campaña y fui a hablar con Gregorio y dije, mira, Gregorio, te agradezco todo, pero ya conocí los medios, he redondeado mi práctica periodística, pero a mí me interesa la prensa plana, aquí todo se va. Entonces, mira, María Elena, en ese momento yo puedo decir que lo que era CMQ, que ahora es... Se refiere al ICRT, como lo conocemos actualmente. ICRT, claro, pero primero fue Liberación. Aquello era, de verdad que era un mundo. Ahí había todas las estrellas, los grandes actores, los grandes directores, pero era así todo, ¿no? Entonces me dijo que necesitaban gente de confianza. ¿No? Cualquiera puede trabajar en su casa haciendo programas de radio. Digo, bueno, pero ¿qué programa voy a hacer yo si yo lo único que sé de la radio es las novelas de Dora Alonso que oía mi mamá? Y qué mejor escuela que Dora Alonso, lo cual era verdad. Dora Alonso era una mujer extraordinaria, fuimos amigas, todavía siempre estaré reconocida por eso. Entonces, nada, pidió que me trajeran unos libretos, esa fue la enseñanza. Yo traje mis libretos para la casa, los vi y empecé a hacer eso. ¿Qué pasa? Mi trabajo siempre ha estado vinculado con el idioma, y esos idiomas que a mí me resultaba muy fácil dialogar. Pero yo no sabía técnica. Bueno,
lo que había visto, pero yo sabía que era rudimentario. Entonces yo pedí a un director que me enseñara técnica, uno que dirigía mis programas. Entonces él me dijo, no te metas en eso. Tú me haces tus diálogos, que con eso estoy satisfecho, y yo le pongo los ruidos. Me habla de un cambio que buscó asesoría para la técnica de realización. ¿Qué hacía en aquellos momentos? ¿Cuál fue su trabajo inicial en la radio? ¿Confeccionaba guiones? ¿Qué programas recuerda de aquel momento? Entré como escritora, como guionista. Entonces, por suerte, me dieron el programa. No sé si yo, ahora no me acuerdo ya, si yo lo pedí o si me lo estaba creado el programa, pero bueno, me lo dieron a mí, que era divulgar cuentos. Fue así, es cuento, y eso era lo que a mí más me gustaba de la literatura, porque yo todavía no tenía obra publicada literariamente, pero era una gran lectora, y el cuento es lo que me fascinó y me fascina aún. Y se quiso hacer una divulgación, terminada la campaña de alfabetización, se quiso hacer una especie de extensión cultural, una literatura más seria, vamos a llamar. Había que dar cultura, y eso se hizo. Se empezó a hacer con un programa que se llama Leyendo para ti, se llamaba, que lo leía Fela Jara. Y yo no me olvido que ella leyó Los Pasos Perdidos de Carpentier y fue delicioso. Entonces yo me sentí feliz de hacer algo similar. Y empecé a adaptar cuentos de verdad. Yo tenía un lema que decía, eso se lo inventé yo, me lo pidieron que lo hiciera y lo hice. Cuentos de todos los tiempos y de todos los países, consagrados por la fama de sus autores o por la tradición. Entonces nunca adapté cubanos para no sacar problemas. Pero voy a hacer una aclaración en esto. Yo hacía puras adaptaciones, porque en esto, de lo que quienes no hacen originales, se supone que se hacen adaptaciones, versiones y versiones libres. La adaptación es fiel al autor, al original, a la época. La versión ya tiene más variantes, más cosas. Y la versión libre es cualquier cosa. El que no sabe hacer otra cosa hace versiones libres. No tiene la idea de la anécdota en sí y entonces él disfraza la que le gusta. A mí, por lo menos, rechazo eso. Entonces, bueno, yo hice mis adaptaciones. He de decir, fue un programa con éxito y yo me nutrí mucho. Para mis intereses literarios fue una fuente enriquecedora. ¿Y solamente le interesó escribir o se fue aproximando a otras especialidades de la radio? Bueno, hubo una época en que yo siempre trabajé periodismo y el radio porque lo escribí en la casa. Hubo un momento en que ya no pude, tenía que atender a mis hijos que eran chiquitos y se llevan menos de un año, en fin. Entonces pedí trabajar nada más que en la radio, que me pasaran mi salario para la radio, porque el escritor era por contratos, no era fijo en la emisora. Bueno, me lo pasaron sin problema y ya empecé nada más que escribir en la radio. Claro, ya estaba entonces en Radio Progreso. En Radio Progreso, ¿qué pasaba? Para esta época ya Radio Progreso se iba yendo por encima de las estaciones de La Habana, porque la antigua CMQ se volvió Radio Liberación y después fue ICR. Más o menos así. Pero cambiaron las programaciones, los horarios, el oyente se desconcertó, pero Radio Progreso mantuvo una programación exacta. Tenía el hábito del oyente y el oyente tenía el hábito de la emisora y ya subió generalmente, en general, el nivel de aceptación, de prestigio de Progreso. ¿Y usted qué hizo? Bueno, en ese momento hice un programa periodístico, unía ahí las dos cosas, radial periodístico o periodístico radial, y ahí sí que entonces lo dirigí yo y me pusieron un asesor, pero en aquel momento los asesores, estoy hablando de los 60, 70, ¿qué pasaba con los asesores? Que generalmente venían de otras carreras. Entonces, yo no necesitaba un asesor y lo dije. Yo dije, bueno, mira, no te preocupes, tú lo asesoras. Entonces ya dirigí, asesoré y escribí un programa que se llamaba Domingo 1:30. Ahí entrevisté, de matiz cultural. Entonces ahí entrevisté, yo creo que a todo lo valioso de la literatura cubana lo entrevisté.
Hoy los de la Unión conversa con María Elena Llana. María Elena, Prensa Latina es una casa significativa para usted. Háblenos un poco de ese vínculo que aún sostiene desde el afecto con este medio de prensa. Bueno, a Prensa Latina llegué, en el año 65, ya había estado prensa plana, televisión, radio, y Prensa Latina era como lo que me faltaba y a mí me interesaba. Era nueva en Cuba, que conste, Prensa se creó en el 59. Bueno, entonces entré allí. Igual la única mujer en la redacción en ese momento, en la redacción que me tocó, que era América Latina. Era la época de la gran revolución latinoamericana. Entonces ahí trabajé. El año me fue siempre muy bien. Era un reto, pero ¿qué pasa? Yo estudié en la vieja escuela de periodismo, en la Márquez Sterling. Y la Márquez Sterling era una escuela eminentemente técnica. Y yo, como sabía que no me iban a regalar la nota, y me interesaba la carrera, por supuesto, yo aprendí muy bien la técnica y me fue fácil. Por ejemplo, el titulaje, eso es prácticamente una especialidad, yo diría que es casi un arte. Tienes que tener disposición, vocación para eso. Entonces, cuando yo entré en el periódico Revolución, mi primer trabajo fue porque los cambios del año 59 se había ido titulista. Y no encontraban titulista porque había que estar reconocido como tal en el colegio de periodistas. Entonces yo no estaba reconocido, yo no era titulista, pero bueno, sabía hacer título. Y con mi cara de lata fui para allá y dije que sí, que yo era titulista. Yo sabía que yo hacía, porque ya yo había hecho prácticas en otro periódico, prácticas sin ganar nada. Entonces fui para allá, inmediatamente me aceptaron, me quedé como titulista y a la semana ya hacía de todo, o sea, redacción de noticias, que es de lo más difícil, y reportajes, entrevistas, de todo eso. Entonces, cuando llego a Prensa Latina, pues ya tengo ese métier, ese oficio, y no me fue nada mal. Había gente que no pesaba en todas partes. Mira, en esto del feminismo, por supuesto, yo estoy a favor del feminismo, pero mi experiencia es, yo no me sentí discriminada, porque yo sabía con quién es lo que estaba luchando y no existía esta divulgación feminista. Yo sabía a lo que yo me enfrentaba. Entonces, los que me acogieron, los hombres que me acogieron gentilmente, qué sé yo, perfecto. Los que hicieron así, yo lo único que tenía que demostrarles es que yo los podía hacer igual que ellos o mejor. Y se lo demostré y todo quedó como una balsa de aceite, muy bien. Entonces, allí trabajé hasta como el 70, que tuve mis hijos, eran muy chiquitos y me tuve que pasar, estuve como 8 años en la radio, nada más que en la radio. Terminé en Prensa Latina, fui jefa de redacción cultural y de Asia, después fui corresponsal en Asia, fui profesora de periodismo, de cuadros periodísticos en Angola, o sea, tengo mi medalla de internacionalista. Y después también había sido porque la revista Cuba, se llamaba Cuba y Prisma Internacional, y Cuba en ruso, eran dependencias de Prensa Latina. Allí fui también jefa de redacción de Prisma, que era política y me interesaba mucho, y subdirectora de Cuba, Cuba Internacional. Después, desde Prensa Latina, fui como asesora de los vietnamitas que hacían la revista Vietnam. Cada país socialista tenía una revista emblemática, mensual. La nuestra era Cuba y Cuba en ruso. Entonces los vietnamitas hacían Vietnam ilustrado. Pero la parte que hacían en español era bastante complicada. Entonces a mí me mandaron para allá, estuve 6 meses. Fue una magnífica experiencia. Trabajé allí hasta el 92, que vine de la República Popular China. Y ya, pedí el retiro. Entonces ya, me quedé aquí. Me contrataron en México, fui a México, estuve 4 años, iba y venía, ¿no? Pero trabajé en México, en un periódico y después en una universidad. Pero siempre seguí haciendo periodismo y todavía lo hago. En este momento tengo dos trabajos pendientes. Entonces, imagínate, llegar, trabajar, una persona joven, yo tenía 20 y tantos, no sé, estaba en los 20. Cuando triunfó la elección yo tenía 22. Estaba todavía en los 20. Llegar a la agencia que era, digamos,
la más exigente, el más exigente centro periodístico del país, muy vinculado a toda América Latina. O sea, también tenías que estar a la altura de los buenos periodistas de América Latina. Incluso conocerlos, encontrarlos como excelentes camaradas, todo eso sí fue, de verdad fue lindo. Y en este programa, Los de la Unión, no podemos dejar de hablar de este vínculo con la UNIAD. Lo dije a inicios del programa, ya que usted ha estado muy cerca de estos momentos fundacionales. Háblanos un tanto de estos instantes significativos. Bueno, mira, la UNEAC es, yo no me acuerdo ahora bien, ahora se cumplió el 60 aniversario, no, bueno, se creó a principios de los 60. Yo todavía no tenía nada publicado y publico mi primer libro en el 65 sale, se llama La Reja. Entonces, bueno, cuando se crea la UNEAD, yo estuve en se hizo un congreso de periodistas allá en Camagüey. Mi esposo sí estaba muy vinculado, mi primer esposo, Roberto Brandi, era poeta, periodista. Y entonces, bueno, fuimos. Pero de ahí se sacaron los primeros miembros de la UNEAD. Pero yo no tenía obra publicada. Yo lo que había publicado era humorismo en el primer semanario humorístico que hubo en Cuba, después de la Revolución, que era El Pitirre se llamaba. Después, cuando se creó Pa'lante y Pa'lante, me llamaron y fui fundadora de Pa'lante y Pa'lante. Eso era lo que yo tenía escrito, lo del Pitirre. Entonces, no iba a aspirar y no me eligieron para ser miembro, era normal. Pero ya yo estaba muy metida en la cosa del periodismo, es que de verdad me interesaba mucho. Realmente escribir fue para mí, la literatura fue como el refugio, el remanso, eso. Entonces, publico el primer libro en el 65 y de ese libro yo pongo distintas partes, lo que yo podía hacer, ¿no? Entre ellos, Lo Fantástico. Lo Fantástico puse creo que un cuento, creo que fue así, sí, creo que era uno, se llama Nosotras. Pero de ese libro, y hay cuentos realistas, y cuentos incluso de la etapa revolucionaria, de la época de la lucha contra Batista. Ahí tengo todo eso. Pero de ahí lo que sobresale es el cuento fantástico. Te repito, se llama Nosotras, se ha hecho se ha adaptado incluso para radio, se ha hecho por la Escuela de Cine, un muchacho presentó su tesis con ese cuento, cosas así. Eso fue en el año 65. Entonces yo me decidí a escribir nada más que, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que voy a escribir. Porque yo pensaba que no era una literatura seria para el momento que vivíamos. Entonces yo dije, bueno, está bien, que va, escribo para mí. Empecé a escribir para mí. Pero ahí estuve muy clara porque empezó lo que se ha llamado genéricamente el quinquenio gris, que fue un poquito más largo, que nada más que se admitía el realismo socialista, o sea, la fábrica, el campo, la lucha contra los bandidos, toda aquella cosa. Y a tanta gente había escribiendo eso, que a mí no me interesó. Yo voy a seguir con lo mío. ¿Qué vas? Eso sí. No puedo decir que fui perseguida, maltratada, que no me publicaron, que a mí no. Yo sabía que esa no era la línea y sencillamente no presenté ningún libro. Escribía, para mí, fue un refugio inmenso. Fue la época que estuve en la radio nada más, que ya no estaba en periodismo, estaba muy sola muy sola con mis dos niños chiquitos. Hasta que vuelvo al periodismo y la gente empieza la gente a verme. Ay, María Elena, yo creía que tú te habías ido. No, yo me había ido. Pero un detalle, mi nombre salía todos los días por radio, un programa estelar. Pero es que la intelectualidad no oye radio. Entonces, amigos míos pensaban, me piden que si voy a publicar algo, qué sé yo. Yo, mira, todavía estaba con la idea de que esa no era la línea editorial que estaba auspiciada. Dije, bueno, chicos, lo que yo tengo para publicar a ti no te va a gustar. Entonces le dije, bueno, déjame verlos. Se los enseñé. Eran problemas de lo cotidiano también, pero no lo cotidiano así, lo cotidiano con sus altibajos, sobre todo general, así, sin hacerle encomios ni elogios, pero la burguesía que se quedó, que eran los derrotados, que siempre todo era sahiriente contra ellos. Bueno, ¿por qué? Son derrotados, en fin, ya son animales que no hacen daño. Entonces, yo le enseñé esos cuentos, había incluso un homosexual en el cuento, que en aquel momento aquello era increíble, no elogiado, pero sí no maltratado.
Entonces, cuando el muchacho me ve, me dice, María Elena, le di 3 cuentos. Me dice, María Elena, todo lo que tú tienes es así. Dígole todo. Yo ya se fastidió el libro. Dámelos enseguida. Yo, pero ¿cómo? Sí. Bueno, se los di y salió el libro que es Casas del Vedado, que es el libro que a mí, de hecho, me sitúa en la literatura, porque un cuento de mi libro anterior había sido muy bien acogido, había salido en antología, había sido traducido, pero era un cuento, este fue un libro, y me ganó el premio de la crítica. Entonces, es que pasa que ya había cambiado, ya sabía, estaba, ¿cómo se llama?, curando las heridas del periodo especial, y ya era una literatura, eso, más para todos, más factible, más rica. Bueno, ya, entonces ya ahí seguía en Prensa Latina, pero bueno, iba escribiendo, pero lentamente, nunca tuve prisa por publicar. Y entonces, en cuanto a la UNEAC, tuve siempre excelentes amistades, pero yo no había pedido nunca mi ingreso en la UNEAC. Había publicado en el 65 y yo me vine a ingresar en la UNEAC. Incluso yo iba a reuniones y me proponían para cargos y para cosas. No, yo no soy de la UNEAC. Entonces, ya después del Casas del Vedado, sí, un día el presidente de escritores era Waldo Leiva, poeta, y Waldo me preguntó, ¿estaba hablando? No, sí, yo no soy de la... Pero María Elena, ¿y eso? Digo, bueno, no sé. Dice, bueno, ya llevan a la planilla. Y ya me quedé en la UNEAC. Entonces, de ahí, bueno, sigo en la UNEAC. Y tuve otra cosa que engarza tu camino. Cuando tu camino se parece todo, es de la misma, digamos, en la misma esfera, se entrecruza y se engarza. Ahí se creó la sección de cine, radio y televisión. Y a mí, yo fui de las que discutió las bases sobre las que se iba a crear. Allí la radio era el pariente pobre, la Cenicienta, sí, radio, cine y televisión. Y entonces, bueno, sí, yo siempre defendía, pero entonces yo dije, bueno, mire, me acuerdo que presidía la presidencia Luis Díaz, que era muy amigo mío. He tenido excelentes amistades en todos los medios. Entonces le digo, bueno, mira, yo propongo, estaba buscando el título de la sección, pero yo propongo que se llame, con letras bien grandes, cine, televisión, y allá chiquitico, y radio. Bueno, unos se rieron, otros se molestaron, y ya después me acuerdo que Luis dijo, ay María, no me pongas mala la cosa, pero Luis, si es verdad, lo que tienes que ver es que se analice cómo se le va a poner a la sección. Y se llegó a la fórmula salomónica por orden de aparición, cine, radio y televisión. Pero es ese vínculo muy, muy profundo, fraterno, te digo, con la radio, con la televisión y con la UNEAC. He tenido excelentes amigos, excelentes compañeros. Siempre, nunca me quitaron una palabra de un libro y me permití ser bastante desprejuiciada al escribir en algunos momentos. Después cultivé toda la cosa fantástica, me encasillaron, me situaron entre las escritoras que hacen fantástico en Cuba, que estábamos Díaz Llanillo y yo, y creo que Mirta Yáñez también, sí, Mirta. Y entonces, te repito, ahí se han hecho muchas tesis sobre mis cuentos, aquí y en el exterior. El año que pasado, a la Feria del Libro, trajeron el Fondo de Cultura Económica de México, que es una de las grandes editoriales latinoamericanas y del mundo, vamos a llamarle. Publicó mi libro, otra vez Casas del Vedado, que me halaga todo lo que me ha proporcionado. Pero a veces me fastidia, me digo contra, pero es que parece que no escribí nada más. Entonces, bueno, esa es la relación, eso, amor y rechazo. Y es así. A estas alturas de mi vida, que estoy muy tranquilita en mi casa, muy viejita, 87 fue mi cumpleaños, cumplí 87. Fue muy agradable todo. Pero miro, cuando llegas a determinado punto de tu vida, ya casi no puedes mirar el futuro porque se te pone nublado. Tú dices, bueno, no sabes. Ahora el pasado está clarito. Y sí puedo decir que me siento satisfecha por el reconocimiento que he tenido, porque siempre trabajé lo que me gustaba, porque el idioma para mí es fundamental y
O sea, digamos, mi vocación y mi ejercicio profesional en todas las ramas siempre me hizo adentrarme en el idioma, reconocerlo, como te diría, conocerlo a fondo, en fin, que todo ha sido positivo. Muchísimas gracias, María Elena, por permitir que el equipo de los de la Unión llegue hasta su casa y hacernos también partícipe de toda esta historia que usted atesora y, por supuesto, de estas ganas de hacer. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Los estaremos esperando la próxima semana aquí en Los de la Unión.